Ok, profe, creo que ya podemos ir comenzando y bueno, las demás personas se van uniendo en el transcurso. Perfecto. Chévere. Bueno, buenas tardes a todos los que asistieron hoy. Espero que se encuentren muy bien y resguardados en sus casas. Gracias por ingresar al webinar de hoy, que es parte de las actividades de la Escuela de Economía de la UCAP, en modalidad a distancia. Y aquí espero que vivan una experiencia bastante enriquecedora con la profesora Anabel Abadi. Ella es economista y especialista en gobierno y hoy nos va a contar sobre el arte de acercar las políticas públicas al sector público. Podrán hacerle las preguntas que quieran a través del chat y al finalizar su presentación las leeremos y bueno, procederemos a contestarlas. Bueno, bienvenidos una vez más y que lo disfruten. Adelante, profe. Muchísimas gracias. Solo quiero que por favor me confirmen que logran ver mi pantalla, sobre todo por temas de conectividad. Sí, se ve la presentación, la portada con el Y tengo título. aquí atravesado el chat. Ok, vamos a ponerlo Exacto. por acá. Perfecto, vamos a minimizar esto acá. Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y gracias en particular a la Escuela de Economía de la UCAP que sigue generando espacios de encuentro incluso en medio de la pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema que algunos pudiéramos creer no debería ser problema de los economistas o de los investigadores de las ciencias sociales, pero la realidad es un problema muy importante que enfrentamos todos los días. Y este problema es particularmente difícil para aquellos que hacemos investigación en el campo de la política pública. Porque los que hacemos investigación en esa área nos interesa que los aprendizajes que generemos lleguen al sector público y que sean utilizados y que sean aprovechados y además que permitan que la gestión pública sea cada vez mejor. Pero si generamos un buen contenido y no logramos que ese contenido llegue a quien lo puede implementar o a quien lo puede usar, pues lamentablemente algunos pudieran decir que estamos perdiendo el tiempo. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Simplemente para organizar un poco las ideas y la discusión que vamos a tener, vamos a modelar cuál es el mercado del que vamos a estar hablando. Y en líneas generales, nuestro mercado, ya disculpen que no logro pasar la presentación. No sé si Maffer, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque no logro que la presentación pase. Vamos a parar aquí de Ajá, compartir. vuélvela a compartir a ver. Vamos a volver a tratar. Me da la impresión que, a ver, no sé si ahora lo vamos a lograr. Ok, ahora sí. Entonces, de Chévere. lo que les venía hablando era de, bueno, ¿cuál es el mercado del que vamos a estar hablando el día de hoy? Es básicamente el mercado de aprendizajes. Y como economistas o como aquellos estudiosos de las ciencias sociales, que supongo que son varios de los que están conectados hoy, básicamente hablamos de mercado como aquel lugar de encuentro entre compradores y vendedores. Aquel que genera un producto o un servicio, lo transa con aquel que lo puede necesitar. Por el lado de la generación de aprendizajes, pues los productores pueden generar un gran cúmulo de productos, podemos resumirlos, por ejemplo, en evaluaciones de impacto, en evaluaciones de resultados, estudios cualitativos o incluso en evaluación de procesos. Cualquiera que sea ese aprendizaje, se genera y ese proceso productivo, como cualquier otro, se enfrenta a varias dificultades o a varios costos de oportunidad día a día. Digamos que superamos esa barrera y logramos producir, pues de alguna manera tenemos que vender ese aprendizaje a un comprador potencial. Y por el lado del comprador, por supuesto, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, pero quizás la primera y más importante es saber si a nuestro potencial comprador le interesa comprar nuestro producto. Entonces, eso es de lo que vamos a estar hablando por la próxima hora. Si tienen dudas o comentarios, los invito a que los pongan en el chat. Al final de la presentación vamos a tener un espacio de discusión y de intercambio donde ustedes voy a responder las preguntas que hagan por el chat y si tienen algún comentario adicional también lo van a poder hacer. Entonces, comencemos hablando de nuestro potencial comprador. ¿Quién es ese funcionario público? Bueno, al año 2012, según un estudio hecho
sobre las encuestas de hogares, alrededor de 12% del total de empleados de la región se percibían o se definían como empleados públicos. Es decir, de cada 100 trabajadores, 12 pertenecían al servicio, vamos a decir, al servicio público, a la administración pública en general, pero también a muchos de los otros servicios que se hacen desde el sector público. Por supuesto, hay países como Venezuela donde la nómina pública es particularmente grande, o lo era por lo menos hasta hace un par de años. Sabemos que la actual crisis quizás ha hecho que muchos trabajadores se alejen del sector público y se vayan al sector privado o lamentablemente se vayan del país. Pero también tenemos países donde quizás el servicio público es más pequeño. En cualquier caso, estamos hablando de millones de trabajadores que pudieran utilizar nuestros aprendizajes. Y quizás una pieza de información adicional que también es relevante es que si se compara los años de educación promedio de un trabajador público en la región con los años de educación promedio en, por ejemplo, el sector formal y el sector privado informal, en general el empleado público tiene en promedio, insisto, algunos años adicionales de formación. Fíjense que tenemos 13,5 años en promedio de formación. Por supuesto, esto varía de país en país, pero si vemos el sector privado formal, en promedio estamos hablando de 10,8 años de formación. Eso es de educación primaria en adelante. Y tenemos que el sector privado informal tiene una educación promedio de aproximadamente, 7,9 años de formación. Entonces pareciera que ese potencial comprador a quien le pudiéramos vender nuestros productos, pues tiene un nivel de formación promedio incluso superior a los trabajadores del resto de la economía. Ahora, incluso teniendo esa formación, es importante tratar de saber si ese funcionario público pues considera que los conocimientos científicos o los conocimientos técnicos de ampliarse, si generarían o no algún cambio en la administración pública o si tendrían algún grado de influencia en lo que podemos llamar el diseño y la ejecución de políticas públicas. Es decir, ya yo tengo unos años de formación y ya yo trabajo en el sector público. Si yo tuviera conocimiento técnico o conocimiento científico adicional, yo siento que eso pudiera influir en la toma de decisiones en el sector público. Pues esa pregunta, o una pregunta bastante similar, se hizo en una encuesta en el año 2018. En esa encuesta se habló, si se quiere, se tomó la opinión de 2.160 funcionarios públicos de la región. Esta encuesta fue impulsada por CAF y CLAD. Y en este sentido, en cuanto a la influencia que puede tener el conocimiento científico y técnico, y por ejemplo también los intereses políticos o cualquier otro factor que pudiera influir en la toma de decisiones, se hicieron dos preguntas clave. La primera es, ¿cuánto consideran ustedes que debería influir? Es decir, en un mundo ideal, si en el sector público ocurriera lo que yo considero debería ocurrir, ¿cuál es el grado de influencia que debería tener el conocimiento científico al momento de diseñar y ejecutar políticas públicas? Y además, la segunda pregunta fue, bueno, más allá de lo que yo opino a título personal, ¿cuál considera usted es el grado efectivo de influencia? Es decir, estamos comparando lo normativo con lo positivo. ¿Cuánto cree que influyen efectivamente, pero cuánto cree que deberían influir? Cuando nos vamos con la primera pregunta que ve al lado izquierdo, ¿cuánto debería influir? Vemos que aproximadamente 70% de los encuestados que respondieron a esta pregunta dijeron que el conocimiento científico debería ser el principal factor de influencia. Y lo que dijeron eso fue el 70% de los encuestados. Es decir, 70% de los encuestados dijeron que el principal factor de influencia debería ser el conocimiento científico. Luego tenemos alrededor del 10% que considera que el principal factor de influencia debería ser los intereses políticos. Y luego hay otro cúmulo de factores que suman un porcentaje menor. Ahora, cuando hacemos la pregunta de cuánto creen que influye efectivamente al día de hoy el conocimiento técnico y científico en la toma de decisiones en el sector público, vemos que el porcentaje de influencia del conocimiento técnico y científico es bastante menor. Estamos hablando de 70% contra 30%. Incluso fíjense los intereses políticos,
ahora pesan más cuando preguntamos efectivamente lo que influencia. Entonces, más allá de que creamos que el conocimiento científico es importante, sentimos que al día de hoy no se le da la importancia que se le debería dar. Y eso genera, por supuesto, quizás muchísimos comentarios y muchísimas inquietudes, pero en primer lugar preocupa porque es importante que se utilice el conocimiento científico. Pero eso también abre un espacio de oportunidad, porque quiere decir que el funcionario público considera que se debería utilizar ese conocimiento científico y en consecuencia pudiera estar interesado en comprarlo o recibirlo. Y por eso es que este indicador de cuánto debería influir pasa a ser el protagonista de este dato. Ahora, si empezáramos a hablar en vez del comprador, del productor, porque quizás algunos de ustedes pudieron haber pensado que la razón por la que no se utiliza el conocimiento científico en el ámbito público es que quizás no hay suficiente producción o que quizás la producción no es de calidad. Y todo lo contrario, la realidad es que al día de hoy hay muchísimo conocimiento con distintos rangos de calidad, por supuesto, pero hay mucho conocimiento riguroso que se pudiera utilizar. Ahora, el propio productor, para poder generar ese conocimiento, se enfrenta a disyuntivas constantemente. Y las principales disyuntivas están relacionadas con lo que tiene que ver con financiamiento y con rigurosidad. Entonces, por el lado del financiamiento, la realidad es que los recursos son escasos. Entonces, este productor, ya sea un académico o ya sea un ejecutivo de un ente multilateral, o sea técnico de una unidad de conocimiento dentro del sector público, tiene que enfrentar constantemente el problema de presupuesto. No hay dinero para todo. Y muchas veces, como estamos hablando del ámbito de políticas públicas, quizás se quiere dirigir todo el dinero para implementar una política pública y no se está dejando dinero para evaluar la calidad de esa política pública. Y eso es una lucha constante a la que se está enfrentando esta área de investigación. Pero también tenemos otros problemas, ¿no? Primero tenemos un claro problema de free riders, es decir, estas personas que quizás no quieren pagar, pero quisieran obtener el conocimiento. Y esto también es bastante común porque, por ejemplo, si yo soy un investigador que está evaluando políticas públicas del sector de agua, muchos países y muchos entes públicos pudieran considerar que ese es un problema que la mayoría de las comunidades enfrentan. Entonces, quizás yo voy a esperar a que otro investigue y luego yo uso ese conocimiento. Ahora, si eso se repite de forma indefinida, puede ser que todos en conjunto decidamos no pagar por esa investigación. Entonces, eso también limita la producción. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, paywalls y confidencialidad. Si una persona o un investigador o un académico o un ente público decide hacer una investigación, puede tener la tentación de luego cobrar por el uso de ese conocimiento generado. Muchos académicos, y eso no quiere decir que es malo, simplemente muchos necesitan que su esfuerzo sea remunerado porque invirtieron dinero e invirtieron tiempo. Entonces, ese conocimiento lo ubican en revistas especializadas a las que no tiene que pagar para acceder. Y sí, por un lado, estamos remunerando el esfuerzo de ese investigador, pero por el otro lado, estamos limitando el acceso que pueda tener un funcionario público a poder utilizar ese producto. También el tema de confidencialidad. Como algunas investigaciones se financian con recursos públicos, el ente público que utilizó dinero de su presupuesto para financiar esa investigación, perfectamente pudiera decir que como se generó con base en recursos públicos, se debe mantener confidencial o solo va a ser para uso interno de la institución. Y por supuesto, una disyuntiva eterna que tenemos sobre todo en las economías emergentes es si debemos patentar o no. Es decir, debemos incurrir en todo el trámite legal para patentar una innovación o una creación o simplemente la comparto con el mundo para que la pueda aprovechar. Estos son problemas constantes que cualquier productor de conocimiento enfrenta día a día, pero no son los únicos. Y por el otro lado, tenemos las dificultades asociadas a la rigurosidad. ¿Y cuáles son esas dificultades? Pues uno pudiera decir que todo investigador siempre quiere que el conocimiento que genera sea de la máxima calidad y la máxima rigurosidad posible. Pero muchas veces no es así, porque eso implica un costo de oportunidad importante. Entonces, ¿cuáles son quizás esos costos de oportunidad?
Por un lado, tenemos una constante disyuntiva entre velocidad y calidad. Quizás generar un producto de aprendizaje de calidad sea lo ideal, pero eso implica mucho tiempo y eso implica mucho dinero. Y quizás el tomador de decisiones en el sector público necesita los aprendizajes y las respuestas el día de hoy. Entonces, ¿qué debería prelar? ¿La necesidad del funcionario público que necesita ese conocimiento o debería prelar la calidad y rigurosidad de ese estudio? Si uno le pregunta a un académico, probablemente va a decir que prela la calidad. Si uno le pregunta a un funcionario público, probablemente te va a decir que necesita las respuestas ya. Entonces, es una disyuntiva que muchas veces no es fácil de manejar. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, también hay una lucha constante entre lo que podemos llamar resultados sexy y resultados válidos. Quizás un resultado válido por incluir variables muy técnicas o elementos muy técnicos no es lo suficientemente sexy, no es lo suficientemente vendible. Si yo coloco en un titular que se hizo un estudio sobre ciertas variables, quizás no genera suficientes clics o no son suficientemente atractivos. Entonces puede ocurrir desde el mundo de la academia hasta el mundo de consultoría que quizás los resultados que yo decida compartir son los resultados que me parecen más atractivos, pero no necesariamente son los resultados más válidos o más rigurosos. Y por eso es que, aunque se generan productos todos los días, también se genera una importante dificultad sobre cómo rankear esos productos. Cómo ranqueo esos productos entre aquellos que son más rigurosos o menos rigurosos, aquellos que son más personalizados o más genéricos, y aquellos que requirieron muchísima inversión de recursos y que necesitan ser recuperados, o aquellos que implicaron una baja inversión de recursos. Es un dilema bastante difícil por el lado del productor. Ahora, incluso si tenemos a ese funcionario público que quiere obtener información rigurosa y tenemos un productor que, a pesar de todas las dificultades de tomar la decisión, decidió invertir en generar un producto de calidad y quiere compartirlo con el mundo, ¿cómo lo deberíamos vender? ¿O cuáles son las distintas modalidades para vender ese producto? Eso quizás lo pudiéramos, vale decir, esto se me estaba olvidando y es importante y por eso se los puse en la parte de abajo de la lámina. El tiempo gastado o invertido es escaso y no se recupera. Entonces, cuando hablamos de recursos escasos, no nada más nos referimos a dinero, sino también nos podemos referir a tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que les estaba comentando, cuando vamos a vender el producto, puede ser un poco complicado definir la mejor modalidad para acercar ese producto a quien lo va a necesitar. Esto es un eje de coordenadas donde quizás pudiéramos graficar dos variables claves al momento de decidir cómo vender el producto. Por un lado, tenemos el costo para el sector público. Independientemente de quién financia el origen del producto, la pregunta final es ¿cuánto debe pagar el sector público para obtenerlo? ¿Sí? Y en ese sentido, este eje de coordenadas va desde gratuito, puede ser que ese conocimiento en alguna medida me lo estén regalando, y en el otro extremo tenemos que para el sector público tiene que pagar el máximo posible o no infinito, pero tiene que pagar un monto que pudiera ser elevado. En el otro eje de coordenadas tenemos el formato de ese aprendizaje. Ese aprendizaje va desde lo más genérico. Genérico me refiero a ese conocimiento o esos aprendizajes que son iguales para todo el mundo y se comparten bajo el mismo formato y la persona lo lee y saca de ese aprendizaje lo que le puede ser útil, pero no todo lo que incluye necesariamente es útil. Imagínense, por ejemplo, una enciclopedia, la enciclopedia británica o hispánica o incluso Wikipedia. Wikipedia tiene una cantidad absurdamente gigantesca de contenido. No quiere que todo el contenido es útil para mí ni que es personalizado para mí. A eso me refiero con contenido de formato genérico. Y en el otro extremo tenemos contenido con formato personalizado. Es decir, ese aprendizaje fue generado para cubrir precisamente las necesidades que tú como funcionario público tienes. Y por eso es personalizado, ¿sí? Ahora, si nosotros organizáramos en este eje de coordenadas los distintos formatos que en general se utilizan para vender los productos de aprendizaje, tendríamos quizás algo como esto. Por el lado genérico y gratuito, por ejemplo, tenemos redes sociales, los blogs, Wikipedia. Incluso tenemos los MOOCs y los webinars que van desde lo gratuito, plenamente gratuito, hasta aquellos en donde hay que pagar algún fee pequeño para ingresar o para obtener un certificado.
Tenemos, por ejemplo, los repositorios de información, que hay muchos disponibles. Esa información no es plenamente genérica, pero no está atendiendo exclusivamente mis necesidades. Por el lado contrario, quizás gratuito en el sentido que el sector público no lo paga y es personalizado, tenemos, por ejemplo, asesoría de algunas entidades multilaterales. Si vamos subiendo en el eje, tenemos, por ejemplo, academia, que puede ir desde lo un poco más genérico hasta un poco lo más personalizado, y en general se necesitan recursos para poderlo pagar, y aunque sea más barato que quizás una consultoría privada, pues algunos recursos quizás tenga que aportar el sector público. Tenemos también, por ejemplo, monitoreos periódicos, los revistas o journals que están detrás de los paywalls, de eso les hablé hace unos minutos. Y en este extremo superior tenemos, por ejemplo, consultoría privada, que es plenamente personalizado, pero va a costar bastante plata. Y por supuesto, dentro del sector público, dentro de las instituciones públicas, pueden haber unidades o entes públicos dedicados exclusivamente a generar conocimiento. Y eso le va a costar dinero al sector público, porque tienes una nómina y tienes que levantar información. Estoy segura que probablemente estoy dejando por fuera otros formatos que ustedes se puedan imaginar. Simplemente lo quiero dejar a modo de ejemplo. Es decir, modalidades en las que nosotros podemos vender los productos de aprendizaje al sector público. Ahora, lo más importante de este ejercicio de imaginación es ver cuáles son los problemas asociados a todos. Porque independientemente si es un formato en que el sector público tiene que pagar o es un formato en el que el sector público puede recibir el conocimiento de forma gratuita, no quiere decir que se estén utilizando plenamente a lo interno del sector público. Si nos vamos a la parte paga, es decir, aquello que le cuesta algo de dinero al sector público, la gran pregunta es, por supuesto, ¿cómo pagar? Sabemos que en general los presupuestos públicos son bastante limitados. Muchos de esos recursos se deben utilizar para la atención de los problemas de la sociedad que se atiende, ya sea a nivel de alcaldías, gobernaciones o a nivel nacional, en el caso de Venezuela. Y como tengo recursos escasos, pues la decisión de invertir esos recursos en el aprovechamiento o en la generación de aprendizaje es bastante difícil. Y en ese punto ustedes me pudieran decir, bueno, perfecto, vamos a buscar una asesoría personalizada que sea gratuita, como el caso, por ejemplo, de algunas asesorías que ofrecen organismos multilaterales. Y ahí la pregunta clave es, ¿cómo la obtengo? Porque si bien podemos tener la sensación de que los organismos multilaterales son grandísimos y que tienen muchísimo dinero y que están en todo el país, en todos los países del mundo, la realidad es que no tienen suficientes personas ni suficiente dinero para atender todas las necesidades del sector público del mundo. Simplemente no hay suficiente ni tiempo, ni personas, ni dinero. Entonces, no es tan sencillo lograr tener acceso quizás a esas asesorías personalizadas. Y por último, tenemos este sector de contenido gratuito que es maravilloso y ustedes dirían, es perfecto porque no hay que pagar y lo obtengo si quiero, pero ahí el problema es diferente. Ahí la gran pregunta es, ¿cómo filtrar? Es decir, de todo ese contenido que existe, ¿cómo escojo yo el contenido que me va a ser útil para mí? Y vamos a entrar en detalle un poquito en este punto porque creo que es particularmente importante. ¿Por qué es difícil filtrar la información? Y esto aplica a filtrar información de aprendizaje de política pública y esto aplica a filtrar cualquier tipo de información con el que nos enfrentemos día a día. En primer lugar, por ser seres humanos tenemos sesgos cognitivos. Hay demasiada información en el mundo y nuestro cerebro está estructurado de tal manera que nosotros filtramos de forma automática esa información. El cerebro toma atajos para captar, para guardar y para reutilizar la información que estamos absorbiendo. Y en esencia, incluso si yo me leo todos los estudios del mundo que puedan ser utilizados para mi sector en particular, es imposible, o en la mayoría de los seres humanos, es imposible resguardar el 100% de esa información. Luego, en el caso del sector público latinoamericano, la realidad es que no todos los estudios se traducen al español. Hay muchísimo contenido que está en otros idiomas, en general en inglés. Entonces, si en el sector público no se utiliza, no se habla inglés o no tienes suficientes personas que te puedan traducir ese conocimiento, entonces realmente no tienes acceso a él, aunque el conocimiento sea gratuito.
También tenemos el uso del lenguaje complicado. Estamos hablando de que quizás como son estudios técnicos, lenguaje en el que se escriben y el lenguaje en el que se parten no es necesariamente el más amigable. E incluso si tenemos unos empleados públicos con más años de formación que el promedio de los empleados del sector privado, la realidad es que muchos no utilizan esa jerga técnica en su día a día y probablemente no están formados en esos aspectos más técnicos. Luego, por supuesto, hay muchísima competencia. Y no me estoy refiriendo nada más a que hay mucha competencia en términos de aprendizajes del sector público. Me refiero a que hay mucha competencia en general. Por darles un ejemplo, el año pasado, en el año 2019, en cada minuto se publicaron algo así como 500.000 tweets. Se publicaron más de 1.500 posts en blogs. Se publicaron más de 55.000 fotos en Instagram. Y se publicaban más de 500 horas de videos de YouTube. Y estoy hablando nada más de 4 redes sociales. Eso no incluye ni Facebook, ni WhatsApp, ni los libros que yo pueda tener en mi casa, ni cualquier otro portal de noticias que esté en Internet. Entonces, estamos hablando de una cantidad ridículamente gigante de información y simplemente no hay tiempo para poderla revisar toda y filtrar. ¿Okay? Y, por último, pero no menos importante, el tema de los fake news o bulos y este fenómeno que podemos llamar posverdad. Los fake news también generan muchísima información y si generan confusión en nosotros, las personas naturales en la sociedad civil, puede generar incluso más confusión dentro de un sector público. Y quizás la pandemia del coronavirus es un ejemplo perfecto. Al día de hoy me atrevo a decir que hay personas que todavía no tienen claridad sobre cuáles son las mejores prácticas para evitar los contagios. Se está convirtiendo en una especie de memes, pero los vemos cada vez más en Twitter y los vemos en Instagram y en distintas redes sociales. Personas que no saben usar las máscaras. Personas que usan algo como si fuera una máscara, pero no lo es. Personas que creen que con echarse un poquito de agua ya se lavaron las manos. Personas que creen que con dejar los zapatos fuera de la casa es suficiente y entran a su casa y ni siquiera, no sé, no se lavan las manos y no se cambian la ropa. Son cosas que uno pudiera decir que las son sencillas y claras, pero como hay tanta información que está corriendo, a veces es difícil uno saber qué es lo veraz y qué no. Y también, eso tiene que ver también con la posverdad. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a los científicos? ¿Verdaderamente le creemos a los científicos? ¿Verdaderamente le creemos a los gobiernos? O muchas veces le damos mayor poder a las opiniones que vemos en redes sociales. Probablemente a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, a veces me comparten alguna información por WhatsApp o me cuentan alguna cosa por teléfono y cuando me cuentan les pregunto cuál es el orden de eso. Me dicen, no, bueno, lo leí en Facebook. O no, me pasaron una cadena de WhatsApp, pero yo no sé de dónde salió. Toda esa información, de alguna manera las personas están utilizando su tiempo para procesarla, entenderla, e incluso algunas veces esa información que puede ser falsa, la asumen como cierta. Y eso también es una lucha diaria para filtrar información de aprendizajes para el sector público. Ahora, no podemos estar siempre quejándonos de que es un problema, porque sí, ya entendemos que esto es un problema, pero en ese sentido, el siguiente paso tiene que ser buscar soluciones o por lo menos dar unos primeros pasos para tratar de solucionar este problema. Y aquí hay algunas propuestas. Una cosa concreta, una cosa clara una cosa que quiero dejar clara es que estas son algunas propuestas. Estoy segura que deben haber muchísimas más. Y estas propuestas se tienen que estar retroalimentando constantemente. Esto es un proceso de prueba, error, revisión y nuevamente probar. ¿Por qué? Porque el mundo y los medios de comunicación también van cambiando. Y por eso tenemos que hacer una revisión continua sobre cómo deberíamos acercar los aprendizajes al sector público. Y en última instancia, no solamente queremos dar un aprendizaje, queremos promover una cultura de aprendizaje. Es decir, queremos que a lo interno de las instituciones públicas se genere esa necesidad constante por discutir conocimiento, por buscar mejores prácticas, por renovarse. Y algunos primeros pasos se los voy a mencionar ahorita.
un punto de partida fundamental es despolitizar la discusión. La discusión debe darse en términos técnicos y científicos. La discusión de los aprendizajes, en esencia, no debería estar politizado, porque pueden pasar cosas como las que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en España. La manera en que una cuarentena se debe levantar no debe responder a temas políticos. No es un tema de si quien lo propone o quien no lo propone pertenece a qué partido político. La manera en que deberíamos levantar la cuarentena debería estar asociada a algún tipo de buenas prácticas o algún tipo de recomendaciones técnicas de por qué es mejor hacerlo de una manera y no de otra. Y doy eso a España porque está bastante en boga ahorita, pero como ese ejemplo hay muchísimos. Muchas veces ocurre que como científicos, por ser seres humanos y vivir en sociedad, tenemos una posición política específica. Cuando compartimos algunos aprendizajes, se considera que esos aprendizajes tienen un sesgo político y no es así. Entonces, por eso es que es una lucha constante y no es sencillo, pero debe ser una meta, despolitizar la discusión. Luego, quizás de manera más concreta y más sencilla es, vamos a traducir el conocimiento al español. Si tenemos millones de funcionarios públicos en la región y no tenemos certeza de que ellos hablen inglés o cualquier otro idioma en el que se esté generando el conocimiento, vamos a traducir al español. Eso es más económico, vale decir, y requiere de menos tiempo que generar conocimiento desde cero. Entonces, si ya hay instituciones que están utilizando sus recursos y su tiempo y su ingenio para hacer investigaciones, vamos a traducir ese conocimiento al español y eso ya facilita en alguna medida el acceso a ese aprendizaje. Eso, por ejemplo, lo hace CAF al día de hoy. CAF toma evidencia rigurosa generada por aliados y esa evidencia rigurosa se traduce al español y se publica en una biblioteca pública. Entonces, cualquier persona que quiera llegar a ese conocimiento lo puede hacer. Volvemos a caer igual en el tema de que hay mucha información. ¿Cómo la filtro? Pues quizás un siguiente paso pudiera ser filtrar, digerir y compartir. Es decir, aquellos académicos y expertos que están rodeados todo el día de aprendizajes y de información, un servicio que pudieran ofrecer es precisamente ese. Tomar la información que conozco porque de por sí la estoy investigando para mi área de trabajo, la puedo procesar, la puedo convertir en algún otro contenido y se comparto al sector público. Les quiero dar un ejemplo bastante concreto de esto. El año pasado se publicó un estudio que se estaba evaluando qué probabilidades tenía una política pública de ser adoptada si se le compartía la información de esa política pública a alcaldías en Brasil. Entonces, básicamente tomaron un listado de políticas públicas que eran políticas de bajo costo y que habían mostrado ser efectivas, y en un formato sencillo se compartió a un grupo de alcaldías en Brasil. Otro grupo de alcaldías no recibió esa información y se resguardó como grupo de control, ¿ok? Y cuando se hizo este experimento, ¿qué se pudo rescatar? Que facilitar la información filtrada y digerida, por supuesto en el idioma del alcalde, aumentaba en 10% la probabilidad de que esa política fuera adoptada. Entonces, fíjense que no es 100% ni menos, pero es un experimento interesante, porque lo único que se hizo ahí fue hacer una selección de políticas, presentarlas de una manera sencilla y compartirlas directamente a los alcaldes. Y con eso ya aumentaba la probabilidad de que la política fuera implementada. Una siguiente opción pudiera ser utilizar otros medios de difusión de información. Me atrevo a decir que al día de hoy la academia usa muchísimos medios ya. Los vemos en sus propias revistas, los vemos en las páginas de las universidades, lo vemos en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera. Pero con cada día que pasa, como el mundo también va cambiando, surgen nuevos medios de difusión que hay que explorar. No quiere decir que los tengamos que usar todos. Simplemente podemos explorar aquellos que puedan ser más interesantes para llegar a nuestro público objetivo. Les voy a dar un ejemplo y quizás no tiene que ver con aprendizaje de política pública, pero me parece interesante. Ahorita está muy de moda una plataforma llamada TikTok, que es, digamos, de entretenimiento, videos cortos, y el grupo demográfico que más utiliza TikTok son personas jóvenes. Una de las cuentas de TikTok oficiales de una empresa privada que se está volviendo muy viral es la del Washington Post.
El Washington Post es un medio de comunicación de información, digamos, seria, es un periódico. Ahora, se está utilizando TikTok no para comunicar las noticias del Washington Post. Está utilizando esa cuenta de TikTok para llegar a un público potencial, que en este caso son personas más jóvenes que quizás tradicionalmente no leen el periódico. Entonces, fíjense, con esto no estoy diciendo que las alcaldías tienen que abrir un TikTok. Con esto lo que estoy diciendo es que hay nuevos medios que quizás vale la pena explorar. Otro, por supuesto, es Wikipedia. El año pasado se publicó un experimento muy interesante utilizando Wikipedia y básicamente lo que se hizo fue tomar las páginas en distintos idiomas de pequeñas ciudades en España. Y esas páginas, algunas de ellas, se les agregó información adicional o se les agregaron fotos de mejor calidad. Y solamente con hacer eso se pudo notar que aumentaba en 9% la estadía de personas en una noche con fines turísticos. Es decir, con simplemente mejorar un poquito la calidad de la información en Wikipedia, a personas que querían pasar, por ejemplo, un fin de semana en una pequeña ciudad en España, tenían más información, sentían que la ciudad era más atractiva y hacía el esfuerzo para quedarse una noche en esa ciudad. Entonces, fíjense que estoy hablando de Wikipedia, una herramienta que todos estamos utilizando para obtener información, pero es una herramienta que también pudiéramos utilizar para acercar información a quien lo pudiera necesitar. Y por último, pero no menos importante, es clave recordar que el diseño de mensajes debe ser efectivo y que deberíamos utilizar la narración. Y con esto termino, pero quiero hacer énfasis en estos dos puntos. Primero, ¿qué implica esto del diseño de mensajes efectivos? Independientemente de lo que ustedes quieran comunicar, hay 4 principios, hay muchísimas metodologías, pero me voy a decir que esta es la más sencilla de recordar. Estos son 4 principios diseñados por el BIT y básicamente lo que ellos plantean es, cuando estén escribiendo un mensaje, pregúntense 4 cosas. Pregúntense si el mensaje es sencillo, si están dando, se pueden preguntar si las instrucciones son sencillas. Pregúntense si el mensaje es atractivo. Y atractivo puede tener que ver con el tipo de lenguaje que usan, los términos que emplean, el tipo de letra, el color, incluso puede ser el formato. El formato es suficientemente atractivo. Otro elemento clave que se tienen que preguntar es si el mensaje atiende normas sociales. ¿Qué significa esto? Hay ciertos comportamientos sociales, como por ejemplo la reciprocidad, al que las personas en la mayoría responden. Si tú, por ejemplo, la mayoría de ustedes probablemente escucharon esto cuando eran pequeños, su mamá les decía, si su amiguito se lanza por un barranco, ustedes también se lanzan. La realidad es que si yo veo que, si yo estoy parada en un grupo de 50 personas y 49 se lanzaron por el barranco, quizás yo no tengo claro por qué, pero yo me voy a lanzar. Y hay muchos estudios sobre eso. Yo suelo responder a como el resto de mis pares responden. Y eso es un elemento interesante. Quizás un mensaje pudiera ser, tantas alcaldías del mundo están implementando esta política pública. Es momento de que ustedes alcaldes la consideren, por decir algo, ¿no? Entonces, atender esas normas sociales, esos efectos manadas que pueden surgir en nuestra respuesta como seres humanos. Y por último, preguntarnos si estamos mandando el mensaje en un momento oportuno. Quizás implementar, quizás garantizar que en una ciudad las vías públicas estén en buen estado es importantísimo. Pero si estamos atravesando ahorita una cuarentena en que la mayoría de las personas se están quedando en su casa y ustedes se acercan a un alcalde y ustedes le dicen, este programa para mejorar la vialidad ha funcionado en todo el mundo, debería considerarlo. Probablemente lo que ese alcalde va a hacer es guardar el estudio en la cabeza y dentro de 5 años, cuando lo pudiera implementar, no se acuerda que está ahí. Entonces, también el momento en que se mande el mensaje debería responder a tema de oportunidad. Entonces, repito, esos 4 elementos son muy sencillitos de recordar. Las siglas son EAST por sus siglas en inglés, pero en realidad es simplemente que el mensaje sea sencillo, atractivo, social y oportuno. Aquí también les dejo estos 2 mensajes claves. Aunque el mensaje sea súper efectivo, consideren que el formato también es importante, ¿sí? Si queremos llegarle a un mensaje a funcionarios públicos de una zona rural remota, probablemente la conectividad de esas personas es mala. Entonces, no les voy a mandar mensajes por correo electrónico, quizás les tengo que mandar un mensaje con un SMS, ¿sí? Entonces, el tema contextual de cuál es el formato ideal también hay que considerarlo.
Y por último, no sobrecargar al público. Con acercar los aprendizajes de política pública no quiere decir que todos los días le van a mandar un correo a alguien, porque eso tampoco ayuda. Eso también hace que aumente la cantidad de información que hay que filtrar y sea menos efectivo el acercamiento, ¿sí? Por último, quiero hablarles de este tema de la narrativa y por qué parece importante. Sobre todo en la economía, estamos muy acostumbrados a compartir los hechos. Incluso en muchos ámbitos de investigación de la política pública compartimos son los hechos. La inflación fue de 50%. La economía mundial se está contrayendo. La contracción de la economía por el coronavirus va a ser de tanto por ciento. Y esos hechos pueden ser importantes. Pero la realidad es que muchas veces, como esos hechos no conectan con la persona, si yo tengo que elegir entre muchas noticias que leer, quizás esa no la voy a seleccionar. Entonces, la narrativa puede ser importante incluso para lograr que se viralice un contenido. Y la narrativa no es más que mezclar los hechos con las emociones y el interés humano. Es preguntarnos cómo yo puedo contar un aprendizaje de tal manera que la persona que va a recibir ese aprendizaje sienta que es importante y que conecte con sus intereses personales. Esto de la narrativa ya se está utilizando en otros ámbitos de investigación. Por ejemplo, esta gráfico, ver, las barras negras son el uso de la palabra narrativa en estudios de distintas áreas, estudios publicados en JSTOR, y la barra gris es el uso de esa palabra narrativa en estudios publicados entre 2010 y 2016. Si se dan cuenta, en, por ejemplo, ámbitos como la antropología y la historia se utiliza muchísimo. Luego también, por ejemplo, tenemos la sociología e incluso en menor medida la política, la ciencia política y la psicología. Pero si nos vamos al área de economías y finanzas, el uso es todavía menor. Entonces, aunque la economía, los economistas y aquellos que estudian ámbitos económicos consideran que es un elemento importantísimo y un tema que la mayoría de la población debería dominar, la realidad es que muchas personas probablemente no conectan con la importancia de entender la economía. En Venezuela, quizás por la coyuntura que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, ha obligado a las personas a entender un poquito más el tema. Pero la realidad es que necesitamos narrar más. No es nada más dar el dato duro, no es nada más decir que la inflación va a ser de tanto o la recesión va a ser de tanto. Es importante que las personas entiendan por qué ese aprendizaje y ese conocimiento que se está generando es importante para ellos. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas o comentarios. Ok, buenísimo, profe. Muy interesante su exposición. Primero tenemos una pregunta de Adriana Báñez. Dice, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta un individuo que desea generar conocimiento en el ámbito público? Yo creo que un principal reto tiene que ver con lo que ya les mencioné hace un rato, pero lo reitero. El tema del financiamiento en sí mismo es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos investigar nos puede tomar mucho tiempo o quizás no queremos investigar exactamente lo que un grupo de interés que tiene dinero necesita. Quizás yo quiero investigar aquello que puede ayudar a un sector público que está bajo de recursos. Entonces no tengo dinero, ¿cómo financiar esa investigación? Eso es un reto que me atrevo a decir que es importantísimo. Por eso es que muchas veces los investigadores terminamos migrando al sector privado y en nuestro tiempo libre podemos hacer algunas investigaciones, pero en general tenemos que responder a los intereses de nuestros clientes. Y quizás específicamente que estamos investigando no es necesariamente lo que pudiera necesitar el sector público. Entonces, el tema del financiamiento es todo un reto. Y en segundo lugar, el tema de los tiempos. Es decir, yo estoy viendo un problema ahorita y uno tiene, bueno, a mí me pasa la necesidad de querer dar respuesta ahorita a ese problema. Pero si queremos hacer un estudio que sea riguroso y que tenga una metodología de calidad, muchas veces no voy a poder dar la respuesta ahorita, va a tomar un tiempo. Y es importante que uno desarrolle paciencia para entender eso y es importante que uno le pueda transmitir eso también al funcionario público. Y mientras uno está generando ese aprendizaje de calidad y quizás personalizado, en el intermedio uno puede buscar otros espacios de aprendizaje para el sector público. Uno puede buscar otros espacios de interacción.
quizás no te doy los resultados de la evaluación que necesitas ya, pero aunque tú tengas un espacio donde tú puedas discutir preocupaciones o que tú les puedas dar herramientas para que ellos mismos puedan investigar, eso ya es un valor agregado gigante. Perfecto. Bueno, Marta Rodríguez comenta, fundamental la cultura del aprendizaje. Frank Delgado menciona acá, adicional a la migración del recurso humano del sector público al privado, por favor, principalmente de mejores salarios, es decepcionante que prime la fidelidad política por encima del talento y el conocimiento. Un ejemplo evidente de ello está en el ámbito de la diplomacia, donde los funcionarios de carrera han prácticamente desaparecido de las embajadas de Venezuela en el mundo. Salvo institutos autónomos, pero adscritos al Estado como el IBIC, se salvan de ello. Una iniciativa que ha quedado a medias es en el área editorial, donde estas han ampliado y la proliferación de libros se ha multiplicado a la enésima potencia. Esto no ha traído como consecuencia una divulgación de un mejor conocimiento. Solo que no se, si no nos deslatramos de peso político más que la de la ineptitud misma. Sí, fíjense. Es un principal factor que evita hasta querer colaborar en la implementación de políticas públicas. Eso es un reto sin duda, y el tema de los bajos salarios en el sector público es un problema. Sí, comento rapidito. Quiero comentarles una experiencia en India, que es incluso un caso de investigación de la Escuela de Negocios de Harvard. Imagínense el IBIC, pero en India, que se enfrenta a muchos de los problemas que se enfrentan en Venezuela. Tienes quizás muchos trabajadores de carrera que quizás se han desincentivado porque no han visto posibilidad de crecimiento personal, quizás sienten que las innovaciones que generan no se van a traducir en mayores salarios para ellos, entonces también se genera desincentivo. Es decir, es un contexto un poquito como el IBIC en Venezuela. Ahora, ¿qué se empezó a hacer en India? En India se buscó una manera de incentivar que estos investigadores de verdad quisieran investigar porque sus innovaciones le iban a generar réditos a ellos. ¿Cómo hicieron eso? Pues en India, digamos, el director o el jefe de este instituto les dijo, si ustedes generan conocimiento, lo van a generar aquí in-house con el apoyo de nuestro equipo. Si ustedes generan conocimiento que es innovador, que se puede utilizar en India y en otros países, en otros lados del mundo, yo los voy a ayudar a ustedes a patentar esa innovación en Estados Unidos, que tiene el sistema de patentes, digamos, más riguroso y más seguido y más interesante del mundo. ¿Y qué se logró con eso? Estos trabajadores seguían en el sector público, estos trabajadores seguían generando su mismo sueldo, pero ahora tenían un incentivo interesante, que es que esa innovación yo no siento que va a ser engavetada o que solamente le va a generar ganancias a alguien más, sino que al patentarlo y generar esa innovación y llevarla al resto del mundo, yo también puedo generar ingresos propios. Entonces, ahí estamos tratando de alinear un poco los intereses personales que pueda tener una persona con los intereses del bien común. Una cosa que es importante, aquellas personas que tenemos vocación en la investigación de políticas públicas, sí es una vocación y yo en lo personal estoy muy comprometida con ella, pero la realidad es que todos nos enfrentamos a incentivos que son difíciles. Todos necesitamos tener un sueldo, todos necesitamos mantener nuestro hogar, muchas veces esa investigación no lo permite, entonces, ¿qué hacemos? También estos investigadores se enfrentan a muchísimos retos y la sensación puede ser que es que aquellos que van a utilizar el conocimiento no tienen claridad sobre esas dificultades. Entonces, quizás lo que hay que buscar esos espacios de innovación. ¿Cómo puedo yo alinear los intereses personales o las necesidades personales del investigador con las necesidades de generar aprendizaje e innovación? Buscar esos espacios. Ese es un ejemplo particular de India, no quiere decir que si lo aplicamos en Venezuela funcione, pero es interesante pensar en eso, en quizás cambiar la estructura completa del sector público es una tarea gigantesca y puede tomar muchísimo tiempo. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que pudiéramos hacer hoy para generar incentivos hoy y que generemos ese aprendizaje y que se lo hagamos llegar a las personas? Yo creo que eso es un reto más grande que incluso reformar la estructura completa del Estado, pero creo que es una tarea interesante a considerar.
Chévere. Ok, Ricardo Canelón pregunta, con respecto a los fake news, ¿cómo podemos protegernos? Y más importante aún, ¿cómo protegemos a nuestros familiares mayores que quizás creen en cualquier tipo de fuente? Fíjense, esto es bastante complicado porque los fake news también están atados a la emoción y a los sesgos de confirmación. ¿Qué son esos sesgos de confirmación? Si yo creo algo de antemano y a mí me llega una noticia, que yo no sé si es verdad, pero si a mí me llega una noticia y esa noticia confirma lo que yo creo, va a ser muy difícil de convencerme de que no es verdad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero creer que cierta persona murió o que cierta persona no, van a haber fake news para los dos lados. Entonces, la que te llegue primero probablemente es en la que tú vas a creer. Entonces, un primer paso que se puede dar es, primero, sentarse a hablar con la familia sobre el tema de los fake news, porque es posible, o sea, el fake news es un fenómeno relativamente nuevo. Y si estamos hablando de familiares que quizás son de generaciones mayores, quizás no tienen claridad sobre qué es eso de los fake news. Porque tradicionalmente, hace 20 años, cuando recibíamos una noticia, nadie la ponía en duda. ¿Ok? Entonces, eso es como un primer reto, es darle a todo el mundo qué significa eso un fake news. Un siguiente paso es la importancia de identificar fuentes confiables. Entonces, primero, yo no voy a compartir información que no esté confirmada. Yo no voy a hacer retweet a un tweet de una información que yo no he confirmado. Y yo no le voy a decir, es decir, papá me pasó una información, no nada más me voy a quedar callada y no nada más le voy a decir o lo ignoro, sino que le digo que es mentira y que a quien se lo haya compartido le diga que es mentira. Es una tarea que puede ser tediosa, pero es la única manera de menos luchar con esto. En realidad es un problema que va a seguir creciendo y lo que podemos tratar de hacer nosotros es de protegernos. Por ejemplo, el caso del coronavirus, ¿cuáles son las fuentes oficiales de información? Si estamos hablando de cifras de contagio, mortalidad, etcétera, creamos o no creamos, la fuente oficial es el gobierno de cada país. Si queremos hablar de buenas prácticas para prevenir el contagio, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Si vamos a Wikipedia y vemos una información que nos parece interesante, pero es un poco dudosa, vean cuál es la fuente original de esa información. Si les llegó una información a su WhatsApp o a su Twitter y no saben cuál es la fuente original de la información, no la compartan. Simplemente no la compartan. No, nosotros a título personal no vamos a resolver el problema del fake news. Lo que podemos es tratar de proteger a las personas que están a nuestro alrededor. Ok. Ok, Norgira Romero Pérez nos indica, muy buena exposición, mi pregunta, ¿cómo hacer para darle valor a la carrera larga, 4 años? Empresas buscan habilidades y no académicos. Bueno, es interesante que lo plantees de esa manera, porque durante una carrera larga de 4 años, uno debería adquirir muchas habilidades. Entonces también nos tenemos que preguntar es si esa carrera que estamos cursando nos está dando las habilidades que necesitamos para el trabajo que queremos que hiciéramos o no. Es decir, en 4 años se adquieren muchísimas habilidades. ¿Okay? Insisto, si ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en una cosa y están estudiando otra, por supuesto, esas habilidades que están ganando no les van a aportar nada para el trabajo que ustedes quieren. Entonces, ustedes se tienen que preguntar si esas habilidades que están recibiendo durante 4 años de carrera, efectivamente son las que necesitan para el trabajo que quieren o que pudieran tener. La otra cosa es que uno siempre puede complementar las habilidades que uno recibe en la universidad. Hoy en día ustedes tienen algo que es un fenómeno que nosotros no teníamos cuando yo estudié la carrera de economía. Es el tema de los cursos masivos en línea gratuitos, llamados MOOC. Quieran ustedes o no el certificado, hay infinidad de títulos que ustedes pueden obtener desde su casa. Si tienen dificultades de internet y por lo menos tienen el celular, pueden ver la clase desde el celular. Es decir, oportunidades para obtener habilidades hay muchísimas. Lo que hay que hacer es organizarse y que ustedes tengan claridad de cuáles son esas habilidades que quieren. Porque, nuevamente, en 4 años de carrera recibimos muchísimas habilidades para el trabajo concreto para el que me están formando. Si yo quiero otra cosa, tengo que buscar quizás en otro espacio.
Ok. Bueno, aprovechando esa pregunta, profe, le quería también pedir, pedir una recomendación y la importancia del economista y lo que está viviendo hoy en día, pues, y cómo lo puede abordar desde su perspectiva. Porque también muchos los que ven estos webinars son estudiantes de bachillerato que quieren ser economistas, entonces, bueno, para mandarles un mensaje allí y que sepan que, bueno, que el economista también tiene su posición en este contexto y, bueno, en muchos más. Sin duda, la economía es una ciencia social que nos atañe a todos, que a veces la vemos un poco lejana y eso quizás tiene que ver con la manera en que normalmente hemos comunicado la economía a la sociedad, la manera en que vemos las notas de prensa o la manera en que se escriben los estudios. La realidad de la economía es un problema, no es un problema, es una ciencia social que atiende problemas que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, una gran pregunta, una gran discusión que está abierta ahorita. ¿Deberíamos seguir en cuarentena o deberíamos abrir las tiendas? ¿Qué deberíamos hacer? Eso no es más que un análisis de costo-oportunidad. Eso es entender que hay recursos escasos. Eso es entender que quedarnos todos en la casa está afectando el aparato productivo a nivel micro y también a nivel macro la economía de los países. Eso es entender que el tiempo de las personas es limitado y que incluso en situaciones de trabajo, las personas quizás no pueden trabajar tanto como en la oficina porque tienen que atender la casa, o quizás pueden trabajar más porque no atienden la casa. Entonces, muchas de las cosas o de las grandes discusiones que estamos viendo ahorita en plena pandemia son realmente análisis económicos. Al final el análisis económico quizá cuando uno le pregunta a algunas personas que no conocen de primera mano lo que es el estudio de la economía, sienten que un economista está detrás todo el día de una computadora o está revisando todo el día unos gráficos, etcétera. Sí, puede ser que estemos en una computadora o estemos analizando un gráfico. Eso no es más que una herramienta. Los economistas lo que tratamos de hacer día a día es agarrar esa gran cantidad de recursos que existen y ver cómo las distribuimos para que podamos sacar el mayor provecho. Entonces, ahorita en la pandemia hay estudios interesantísimos del ámbito económico. Tenemos quizá, por ejemplo, el surgimiento de nuevos emprendimientos, todo el sistema de los delivery. ¿O qué están haciendo las personas? ¿Las personas verdaderamente están logrando trabajar desde las casas o no? Y ahí es donde está la distinción entre bienes y servicios. Entonces, quizás pudiéramos hablar un rato largo de esto, pero creo que es interesante que revisen un poquito las páginas web de distintos órganos multilaterales, pueden ir a la página de CAF, pudieran ir a la página del Banco Mundial, incluso pudieran ir a la de la Organización Mundial de la Salud y ver los distintos análisis que se están haciendo ahorita y en líneas generales, muchos de esos análisis económicos. Perfecto. Ok, Marta Rodríguez pregunta, ¿qué recomendaciones podría aportar un profesional para mercadearse como investigador, consultor o asesor externo en el sector público? Hay muchos profesionales con amplios conocimientos y experiencias que quieren aportar a nuestro país. Esto, en el caso venezolano puede ser un poquito difícil porque, como les mencioné hace unos minutos, lamentablemente el ámbito del sector público está muy politizado. Entonces, quizás las discusiones no son técnicas y no son de conocimiento técnico, sino las discusiones se van más por la rama política, sobre tendencias políticas. Ahora, si nos ubicáramos en un país distinto, donde decir, todavía en general hay algunos sesgos políticos, pero en algunos países uno pudiera acercarse al sector público y ofrecer aprendizajes. Eso es difícil cuando se hace con la privada porque nuevamente hay recursos muy escasos, pero quizás hay algunos espacios que se pueden aprovechar. Se puede buscar financiamiento para investigaciones académicas que tengan interés en algún aspecto particular del sector público. Se puede hacer a través quizás de organismos multilaterales. Hay distintas opciones. En el caso venezolano, insisto, puede ser un poco complicado porque pues el tema político está en primer lugar por encima de los temas técnicos. Pero una cosa que creo que es importante, si quieren generar aprendizajes o quieren generar conocimiento, háganlo. Puede ser difícil si no es su principal fuente de trabajo, puede ser algo que algunos de nosotros hemos
en nuestro tiempo libre o que también tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestras horas de trabajo, pero no dejen de hacerlo. Empápense del conocimiento, vayan aprendiendo poco a poco y las oportunidades salen, sobre todo si demuestran que hacen su trabajo con calidad y que hacen su trabajo con cariño y que les interesa el bienestar del sector público, esas cosas eventualmente se muestran y son una buena señal. Ok, perfecto. Daniela Monsalve también nos pregunta, una de las principales barreras que inciden en la implementación es la escasez de recursos por público. En algunos casos, la propuesta de investigación está presente, pero no la capacidad institucional para llevarla a cabo. Por ejemplo, en el caso del sector agua en Venezuela, ¿cómo podría superarse esta barrera? No, sin duda. Hay una cosa que tú mencionas que es importante, que es la capacidad institucional para llevarla a cabo, esa capacidad para absorber el conocimiento. Quizás el punto tiene que ser brindar las herramientas más que los aprendizajes de política pública, buscar esos espacios, es decir, generar espacios de formación, tratar de generar esas capacidades a lo interno de la institución. Y una vez que se genera esa capacidad, podemos llevar aprendizaje. Si no tenemos a alguien a lo interno de la institución pública que le interese el aprendizaje y que quiera ir contigo de la mano a generar una cultura de aprendizaje dentro de la institución, puede ser prácticamente imposible que se implemente esa política pública que es técnicamente adecuada. Puede ser que se implemente por otras razones, pero promover ese aprendizaje de calidad puede ser más difícil. Entonces, quizás hay que dar un paso atrás. Quizás pueden evaluar las capacidades que existen dentro de ese instituto que ustedes quieren ayudar, ver cuáles son los espacios donde tienen que generar capacidades. Una vez que las van generando, pueden ir insertando esos aprendizajes de política. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Y bueno, muy agradecidos con sus respuestas. Están los participantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Quedo a la orden cualquier duda o inquietud en que les pueda ayudar. Hasta luego a todos. Muchas gracias, profe. Y bueno, también estamos a la orden en la escuela y buenísimo que abrió este espacio para hablar de su tema. Muchas Gracias a todos. gracias. Chao. Chao, hasta luego.